Hola amigos y amigas, vamos a continuar con la historia Amargos años de un estudiante. Capítulo 12. Así pasaron los días y semanas, mis vacaciones lo dediqué exclusivamente a mi familia. Ese año pasamos otra Navidad, hasta que llegó el día de retornar a la ciudad de La Paz para proseguir mis estudios. Momentos de tristeza por alejarme nuevamente, pero tenía que ser realista. Mis hermanos se pusieron muy tristes, eran cosas de la vida. Llegó el momento de mi partida. Nos despedimos con abrazos, besos y muchas recomendaciones que les decía. Pórtense bien y no se olviden de sus estudios, Marcelino, Maximiliano y Florencia. Pronto estaré de regreso para pasar las vacaciones. Los momentos duros se nos presentaban en la vida. Había que seguir luchando con la esperanza de tener unos mejores días. Y poco a poco el campamento quedaba hacia atrás. La movilidad corría mientras existía en mi corazón el dolor, más preocupaciones. Las horas del viaje me dejaban bastante fatigado mientras el sol se ocultaba. Poco después se podía observar el brillo de las estrellas y a medida que llegaba la noche, minutos más tarde, había quedado dormido. A mi llegada a la ciudad de La Paz sentí una mano sobre mi brazo. Sí, era el chofer. Me hizo despertar con una sonrisa. Se veía una persona bastante bondadosa. «Joven, llegamos». Le agradecí por su amabilidad. «Gracias, señor». Posteriormente me dirigí camino a mi cuarto. En el trayecto me vi con doña Felipa y sus hijos que bajaban apresuradamente al centro de la ciudad. Solo pudimos saludarnos al paso. «Doña Felipa, buenas noches. ¿Dónde se van tan afanosos?». Apresuradamente me contestó. «Buenas noches, joven Teodoro. Nos vamos al puesto de venta. Hasta luego». Seguí mi rumbo caminando hasta llegar a mi destino. Más tarde, por el agotamiento, quedé dormido. Muy temprano al día siguiente pude observar un día apacible, un cielo descubierto tan azul que parecía un océano, y el hermoso Illimani con su manto blanco hacían un hermoso paisaje. Pasaban los días, meses y lo único que tenía en mi mente era cumplir con mi objetivo deseado. A pesar de que tenía la necesidad de contar con más dinero, mi situación fue muy desesperante. Muchas veces me hizo pensar cosas negativas. El dinero que ganaba lustrando calzados ya no era suficiente para mis estudios, peor para mi alimentación. Tuve que apretar más y más el cinturón y se sentía débil cada día que pasaba. A mis padres no podía exigirles más. En medio de esa situación, recuerdo bien que un día miércoles, cuando ya no teníamos material para lustrar calzados, después de mis clases a mediodía, me quedé sentado en un banco de la Plaza Murillo. Esperaba que pasen las horas para retornar por la tarde a mis clases. Tuve la fortuna de encontrarme dinero. Mi alegría y mi desesperación por la suerte que experimenté fue grande. Lo primero que pensé fue en almorzar. Me dirigí al mercado más cercano. Caminé observando el plato que deseaba hasta que decidí. Francamente, después de que me serví, sentí que mis energías se recuperaron. De pronto me di cuenta que la persona que me había servido era una joven delgada, alta, y su mirada decía algo. A cada instante me miraba sonriendo. Había quedado solo en el lugar de venta. La joven se acercó muy educadamente y me preguntó: «Joven, una pregunta. ¿Hace qué tiempo empezó las clases en la universidad?». Le respondí una serie de preguntas y así nació nuestra amistad. Muy amigablemente me invitó otro plato de almuerzo más un refresco, hasta que olvidé la hora. Recordé las clases y apresuradamente pedí la cuenta del primer consumo. «Señorita Verónica, la cuenta, por favor». Con una sonrisa amable me contestó: «No se preocupen, Teodoro, es una gentileza de la caseta». Era una invitación de cualquier manera. Volví a insistir, pero la respuesta fue la misma. «No te preocupes, Teodoro, usted es una buena persona. Son muy pocos los jóvenes de hoy que tienen educación». Mientras conversábamos, me invitó a una fiesta de matrimonio para el sábado venidero. Tuve que aceptar por su amabilidad. Conmovió bastante. Así pasaron los días entre felicidad y tristeza. Naturalmente llegó el esperado sábado y debía cumplir con mi compromiso. Me dirigí al puesto de venta de Verónica. En verdad quedé sorprendido por su puntualidad.
Conversábamos unos minutos y nos pusimos de acuerdo para dirigirnos al local del matrimonio. En el transcurso del camino me comentó el porqué del abandono de sus estudios y otros problemas. Todo eso me hizo pensar que muchos jóvenes, cuantos más habrá en nuestra sociedad, que no tienen posibilidades para seguir sus estudios. Verdaderamente tuvo una increíble situación. Sus padres murieron en un accidente. Verónica era una joven huérfana, no conocía a ningún familiar. Su supervivencia desde su niñez hasta su juventud fue gracias a la institución que la albergó. Hablamos tanto que nos olvidamos de la fiesta, se desvaneció nuestros entusiasmos y cuando se hizo tarde tomamos la decisión de regresar a nuestros domicilios. La acompañé hasta su zona, quedamos de vernos en otra oportunidad y que tal vez se nos presentaría una nueva fiesta. Nos despedimos. En el camino vinieron pensamientos y preguntas. Oh, ¿en qué mundo tan inhumano vivimos? ¿Por qué hay tanta injusticia en la sociedad? Solo la corrupción y ambición política de este sistema busca la felicidad personal, dejando a su suerte a miles de niños huérfanos que ambulan por las calles en sus momentos de hambre, tristeza y muchos otros problemas. Tratan de olvidar su situación con bebidas alcohólicas. Nuestros gobernantes jamás pusieron una verdadera atención a nuestra niñez y juventud. Solo se recuerdan para sus campañas electorales, con el fin de obtener más votantes. Ojalá que un día no muy lejano tengamos la conciencia definitiva de la forma en que somos engañados por los gobiernos y que muy pronto tengamos justicia verdadera, imparcial, sin privilegios de estratos sociales. Pasaron los días, semanas y mi amistad con Verónica fue muy buena y sana, pero nuestras obligaciones de la vida cada día que pasaba nos fue alejando. La falta de tiempo nos tenía distanciados. Mi trabajo tenía que ser constante, emparejado con mis estudios. Sin el primero no podía contar con alimentación. Sin embargo, aunque así me apretaba más y más la situación económica, mis ingresos eran insuficientes para vivir. Tuve que pensar en buscar otro trabajo por las noches. No me importaba cuál fuese. Así se me ocurrió trabajar descargando trigo de los vagones de la estación de ferrocarriles. La situación me hizo pensar mil cosas hasta que planifiqué para el día siguiente. Muy temprano me dirigí a la estación de ferrocarriles. Esa noche no pude descansar. Estaba muy preocupado por las cosas y problemas que se me presentaban diariamente en la vida. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.